¿Es o no constitucional pedir el adelanto de elecciones a la luz de todo lo que ha leído, escuchado y todo lo que lo han criticado usted también? Así es. Permítame responder a esa pregunta, don Enrique, dando lectura al artículo 38 de la Constitución. Dice el artículo 38, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Lamentablemente, y lo digo con el respeto que se merece un presidente de la República, el presidente Vizcarra no está respetando la Constitución. ¿Por qué? Porque la propuesta que él ha hecho para adelantar las elecciones no está en la Constitución. Hay quienes dicen que es inconstitucional, otros que dicen que es constitucional, y yo le asigno una categoría que podría quizás encajar mejor. Para mí es paraconstitucional, está al margen de la Constitución. Si quieren entender que el prefijo para, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa al margen. No está en la Constitución, así de simple, don Enrique. Pero el presidente tiene iniciativa constitucional. Tiene iniciativa, hasta ahí... De reforma constitucional. Perfecto, entonces, hasta ahí está ¿el bien. presentar un proyecto para reformar la Constitución no es legal? No, sí, es que acá tiene que distinguir dos cosas, don Enrique. La iniciativa para reforma constitucional, que lo prevé el artículo 206, es, podríamos decir, la forma. Hasta ahí es la función del Ejecutivo, con el acuerdo del Consejo de Ministros. Ahí terminó. Y hay algo que se debe entender, la competencia funcional. Él tiene competencia funcional para plantear reformas constitucionales. Y su competencia funcional termina donde empieza la competencia funcional del Congreso de la República, pero ya no como legislador ordinario, sino como legislador constituyente. Es un poder constituido que en realidad ha recibido el mandato de ser poder constituyente delegado o derivado y que tiene en exclusiva y de manera excluyente la facultad de reformar la Constitución. Por lo tanto, el Parlamento podría, si la Comisión de Constitución considera de que este proyecto de reforma constitucional no va, simple y llanamente lo rechaza y ahí no debe pasar nada desde el punto de vista constitucional. Muy bien, pero quiero insistir en lo otro, es decir, el presidente tiene iniciativa de reforma constitucional. La tiene. Puede presentar cualquier proyecto de reforma constitucional. Claro, pero también... ¿Incluido el adelanto de elecciones? No, ¿por qué le voy a decir que no puede hacer esto? No podría ser, por ejemplo, teniendo facultad para plantear reformas constitucionales como iniciativa, está reconocido en el artículo 206, no podría, por ejemplo, plantear reformas para recortar los derechos fundamentales. O, por ejemplo, para decir que el Perú es una república federativa autocrática. O para decir que ya las regiones no van a ser regiones, van a ser estados, para hacer una república federal. Una serie de aspectos. Y dentro de ellos está precisamente el sistema democrático que para el periodo presidencial y parlamentario ha fijado 5 años. Y solamente para ilustrar, ¿por qué no puede hacer eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tradición republicana que ha estado asignada por una serie de excesos a veces por caudillismos en el sistema presidencialista que tenemos. Y por eso es que la Constitución del 93, a diferencia incluso de la del 79, le ha puesto la prohibición de observar las reformas constitucionales. La del 79 no dice que el presidente de la República no puede observar la ley de reforma constitucional, dice el proyecto de reforma constitucional. Y en eso no se han dado cuenta muchos constitucionalistas, que han escrito mucho pero que han practicado poco, en el sentido de que no son demócratas. Pueden haber teorizado mucho sobre la Constitución, pero creo que la Constitución se practica de manera diaria, cotidiana, respetando la Constitución. Y eso es lo que lamentablemente falta en nuestro país. Y es lamentable que el presidente de la República, con las asesorías que tiene actualmente, que son precisamente los que están en contra de los planteamientos que nosotros estamos haciendo, le aconsejan que viole la Constitución. Y eso es peligrosísimo. Y ahora, lo digo con energía, don Enrique, porque yo juré la Constitución cuando fui diputado
por Arequipa en el Congreso del 90. Y juré la Constitución cuando asumí el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional y luego como presidente del tribunal. Ahora, y ese no es un juego, es un compromiso. doctor Urbiola, usted dice el presidente no puede observar, no puede plantear reformas determinadas, pero no puede observar la decisión del Congreso. Así es. Podría plantear una reforma constitucional, como le digo, convirtiendo al Perú en una monarquía. Pero eso no va a pasar en el Congreso, pues. O sea, con esto le ratifico que el presidente sí tiene la facultad de presentar proyectos de reforma constitucional. Lo ideal sería que los proyectos de reforma constitucional vayan en una línea que esté de acuerdo con el sistema que hemos escogido hace mucho tiempo y que esté en la Constitución. Y le digo, la Constitución no está escrita en piedra. La Constitución es una norma fundamental, pero que tiene que adecuarse conforme avanza la sociedad. Muy bien, pero aquí entonces se está planteando el recorte del mandato presidencial para el futuro. Se está planteando por una situación excepcional un adelanto de elección para de ahí engancharnos nuevamente cada 5 años. Mire lo que dice don Enrique en la exposición de motivos de este proyecto de reforma constitucional. Le voy a leer, dice, el adelanto de elecciones constituye el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política en la que se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Se ha propiciado el diálogo? ¿Nos puede dar el presidente de la República una muestra de que él se ha esforzado por dialogar con todas las tiendas políticas del Parlamento? No hay ninguna evidencia de eso. Por lo tanto, esta exposición de motivos es totalmente infundada. La otra exposición de motivos dice, por ello, se ha considerado que se requiere adoptar una decisión que genere un recambio en la clase política que permita fortalecer a las instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, lo que redunde en una mayor y mejor representación de la ciudadanía, lo que permita además ir recuperando la confianza y legitimidad de la clase política. El presidente Vizcarra en estos proyectos nos puede garantizar al pueblo peruano que estas elecciones adelantadas van a dar como resultado una mejor clase política con una reforma política que él propició y que hasta ahora no se concreta y que más bien está deforme y que lo mismo ha ocurrido en la reforma judicial que hasta ahora no se concreta. ¿Qué garantía nos da el presidente de la República para lograr este objetivo que está en la exposición de motivos? Ninguno. Ninguno.